Buenos días, hoy nos encontramos con Rito Alberto Torres, subdirector técnico de Patrimonio Fílmico Colombiano. Vamos a hablar con él sobre esta importante entidad para el archivo audiovisual colombiano. Muchas gracias, Rito Alberto, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por el interés que manifiestan en estos temas y por el interés en mi persona. Bueno, Rito, podríamos comenzar si te presentas. ¿Quién es Rito Alberto Torres y su Bueno, trayectoria en yo este? inicié mi trabajo en el audiovisual colombiano como cineclubista en la Universidad Nacional. Yo pertenecía a la Facultad de Ciencias Humanas y estudiaba antropología, y en esa medida conocí a Augusto Bernal y a Jairo Cruz Silva, que tenían un cineclub que se llamaba El Bombillo y que funcionaba en la Facultad de Medicina en el Auditorio 123, y luego me vinculé a la divulgación cinematográfica a través de la divulgación cultural de la Universidad Nacional, la que se encargaba también del Auditorio León de Grave. Entonces hacíamos unas presentaciones. Ahí luego me fui a trabajar al TPB en el Departamento de Cine, al Centro de Artes Dramáticas y Audiovisuales TPB, y de ahí fui a la Cinemateca Distrital. Después estuve trabajando con el Festival Eurocine y luego, desde el año 1999, trabajo como subdirector técnico en la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, pero también tuve la oportunidad de ser el coordinador ejecutivo de la Coordinadora Latinoamericana de Archivos de Imágenes en Movimiento, CLAI, entre 2017 y 2020. ¿Qué hace Patrimonio Fílmico rápidamente y cuál es esa importancia para el país? Bueno, la Fundación Patrimonio Fílmico nació en 1986 como una realización de un proyecto anterior que era la Fundación Cinemateca Colombiana, pero que era un proyecto que venía desde el año 1954, que se creó la primera Filmoteca Colombiana, que después en el 57 se llamó Cinemateca Colombiana, y luego se consolidó como la Fundación Cinemateca Colombiana, pero era una entidad de carácter privado y por gestión de la sociedad civil. Entonces, en 1986, María Emma Mejía dirigía la compañía de fomento cinematográfico Focine y convocó a un grupo de expertos, y esos expertos dieron como el resultado de su informe que hubiera una entidad que combinara la participación público-privada, y así de esa manera participó el Ministerio de Comunicaciones en su momento, porque no se había creado, se creó 11 años después el Ministerio de Cultura, el Instituto Distrital de Cultura y Turismo por parte de la gestión cultural del distrito, el Cineclub de Colombia, que era el principal respaldo de la Fundación Cinemateca Colombiana, Cine Colombia como el exhibidor y distribuidor más importante en ese momento en el país, y la Fundación Rómulo Lara, representada por Patricia Lara. Ellos mismos fueron los que, después de la venta del Teatro La Castellana, donde inicialmente comenzó la fundación, en ese teatro que después se le vendió al festival, al festival de teatro, a Fanny Vicky, exactamente, la fundación se fue a la sede en el centro de Bogotá, en el Parque Nariño, Parque de San Victorino, donde ocupó las oficinas que tenía don Rómulo Lara, gracias a la cesión que hizo Patricia Lara de esas oficinas, que incluso eran el penthouse y tenían un teatro. De ahí para allá hasta 2006, en que se vincula RTBC, después de la clausura de Inravisión. RTBC dona a esta institución por intercambio de servicios, porque nosotros nos encargamos de tener y gestionar el archivo en cine de la televisión pública. La televisión pública realmente nace en video y almacena sus películas en video a partir de los años 80, pero antes todo era
cinta fílmica que se telesignaba para emitirla o en directo. Entonces, bajo esa figura de convenio logramos tener esta sede aquí en el CAN, atrás de las instalaciones de RTBC, donde quedaba la cancha de fútbol de la Asociación Colombiana de Televisión, ACOTV, que era el sindicato de Inravisión, y con gestión de la entidad a través del FDC, Fondo para el Desarrollo, se construyeron estas instalaciones, algunas de las cuales se pueden ver acá atrás de mí en esta fotografía. ¿Cuál es la importancia entonces de tener un patrimonio fílmico y audiovisual? Entonces, esta entidad es sucesora de esos primeros intentos que comenzaron ya en los años 60, porque las cinematecas no empezaron en América Latina necesariamente con la idea de recuperar, recopilar, rescatar el patrimonio fílmico de los países en los cuales se crearon cinematecas. Las cinematecas en América Latina se crearon más o menos en los finales de los años 40 en Río, Buenos Aires y Montevideo. Pero ya en los años 60, esta Cinemateca Colombiana, encabezada en ese momento por Hernando Salcedo Silva, ya don Luis Vicente Estrada, que era un catalán, comerciante de libros, también director de cine porque codirige La Langosta Azul, la película de 1954, comienza a recuperar los rollos de las películas colombianas. Es importante porque entran en contacto con la familia, por ejemplo, de Gonzalo Mejía, y ellos entregan casi la totalidad de Bajo el Cielo Antioqueño. Lo que tenían, la verdad es que en los fragmentos que se habían perdido porque venían copia de proyección, casi todas las películas colombianas del primer periodo han llegado en copia de proyección, lo cual equivale a que llegan mutiladas porque la proyección, pues las películas son para proyectarlas, pero la proyección era muy fuerte, por eso se hacían negativos, por eso la principal matriz son los negativos, tanto de imagen como de sonido. Pero en esa década de los 60 también llega Alma Provinciana y se hace esa labor primaria, básica, pero también pionera, de hacer un inventario de qué eran las películas colombianas que habían existido a lo largo de la historia, y entonces con ese inventario se buscan los familiares y, por ejemplo, también se rescatan los fragmentos de otro largometraje, esta vez producido por los Manizales Film Company, que es Madre, y que solo se recuperaron 15 minutos. Y así, lentamente, hasta hacer una colección que se entregó en 1986 por parte de la Cinemateca Colombiana a la Fundación Patrimonio Fílmico, y de esta manera se acopió un acervo fílmico en su comienzo de las producciones nacionales. Estas producciones nacionales, en ocasiones, por inseguridad, por la manera en que la cultura colombiana se ha tenido que, digamos, luchar y trabajar para una aceptación, una identificación por parte de los mismos colombianos. Ustedes saben que de todos modos hay regiones del país, y en la década de los 60 todavía, a pesar de que ya íbamos en 150 años o algo así de tiempo de la emancipación, de la independencia de España, nosotros en Bogotá seguíamos escuchando la tuna javeriana que nos traía los pasodobles, y en todos esos lugares escuchábamos, era esa música con la cual nos identificábamos, pero no teníamos el mismo afecto, la misma identidad que hoy tenemos, por ejemplo, con la música vallenata o con la música de la costa Caribe. Hay regiones de Colombia donde ha sido más identitario el fenómeno, por ejemplo, de la música popular, Lucho Bermúdez, Pacho Galán, en Medellín mismo, pero no pasa lo mismo con todas las expresiones artísticas. Y el cine, porque el cine es un arte que
tuvo un desarrollo muy lento durante el siglo XX, también por una dependencia tecnológica. Las películas, todo el cine nos llegó, nos llegaron las cámaras, nos llegaron los rollos, nos llegaron también directores, porque por ejemplo, los primeros directores de los dos largometrajes colombianos que inauguran la etapa tanto documental como de ficción, unos son el drama del 15 de octubre de 1915, que lo hicieron los Di Domenico, son Vincenzo Di Domenico con su hermano Francesco Di Domenico. Y en 1922, ya próximos a cumplir 100 años, se estrenó el primer largometraje de ficción, María, hecha por Máximo Calvo Olmedo como director técnico, venido de España. Entonces, es así como estas primeras filmaciones fueron hechas por extranjeros y lentamente se fue haciendo, se vio viendo la importancia, fue creciendo la influencia de las películas, hasta que ya en los años 60 se puede hablar de un cine propio con características propias, que fue también el que comenzó a recoger el Cine Club de Colombia y la Cinemateca Colombiana. La primera película que entró colombiana fue El Río de las Tumbas de Julio Lozardo, y entró por una razón, porque no le gustó a Julio y a ellos cómo se había realizado el producto final, la copia. Entonces dijeron, bueno, para no destruirla, vamos a entregársela al Cine Club de Colombia, y así fue que llegó la película a ser parte de las primeras películas colombianas de ese periodo. Y en general, pues se siguieron recibiendo y se fue cambiando la manera como los colombianos veían al cine, ¿no? También porque era un cine imperfecto desde el punto de vista técnico, ya no desde el punto de vista documental, porque para nosotros cualquier vestigio, cualquier fragmento lleva un valor documental al ser representante de una época, al mostrar y representar una época de Colombia. Y entonces no solamente se valora desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista de lo que muestra, los espacios, los lugares, los personajes, etc. ¿Cuál es ese criterio entonces para considerar que un material es digamos, susceptible para considerarse como patrimonio? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar o en qué estado tiene que estar? No, o cómo es eso? no necesariamente existe ese tipo de consideración. Todas las películas producidas en el país son objetos de archivo y de interés por parte de la Fundación. Como le decía, no importa que sean fragmentos, porque de muchas películas no tenemos sino, por ejemplo, 2 fotogramas. Por ejemplo, hay una película que se llama El Hermano Caín, que es de 1962, por ahí, que fue objeto de censura por parte de del comité que aprobaba su estreno, y muchas veces en arranques de depresión e ira, los directores destruyen su obra. Y entonces, pero cuando lo conocimos al director, Mario se llamaba, ahorita no me acuerdo el apellido, él nos dio solamente 2 fotogramas de su película porque ya la había destruido. Igual existe y el testimonio, por ejemplo, de Manolo Narváez, que es el yerno de Máximo Calvo, que por ahí en los años 60 le prendió fuego en la terraza de su casa a todo el legado fílmico de Máximo Calvo, porque las películas tienen un problema y tuvieron un problema que que no tiene que ver con el valor documental y como valor como testimonio de una época, sino es el valor de uso. Y las películas, cuando, por ejemplo, se cambió del cine silente, blanco y negro o coloreado, digamos, a mano o mediante entintado,
al cine sonoro y en color, esos rollos de películas comenzaron a ser un estorbo, pero no solamente en Colombia, en todo el mundo. Entonces, cuando las cosas no tienen todavía ese valor, pues entonces fueron desechadas, fueron mandadas a la basura. Eso implica que se haya perdido cerca del 70 al 80% del cine silente del mundo. Nosotros, por ejemplo, acá tenemos 4 largometrajes más o menos completos y muestras de muchos otros. Pero, por ejemplo, países, por decirlo, país hermano de Perú, solo tiene 3 películas de la etapa silentes, de la etapa que llamamos cine mudo, sabiendo que se produjeron muchísimas más, como 40 o 50 películas. Entonces, eso implica por qué razón no se valoraron en su momento. Hay una etapa ahora muy importante que es la posibilidad del escaneo y la digitalización. Y el escaneo cuadro a cuadro logró capturar del fílmico toda la resolución, nitidez, calidad de detalle que tienen, y ha sido una nueva etapa para revalorizar y poner en valor y divulgar y de interés de las cinematografías tanto mundiales como propias nacionales, de sus registros, de sus primeros registros. Pero entonces, Rito, si yo produzco una película, entonces inmediatamente también me contacto con Patrimonio para que esté ahí y se pueda conservar y sea, digamos, de uso público. Sí, es una, digamos, una responsabilidad de los autores hacer el depósito legal. El depósito legal en Colombia, que es una forma, es una herramienta para la conservación del patrimonio audiovisual, está reglamentada en Colombia de manera obligatoria para los largometrajes o para las películas que reciben apoyo del Fondo para el Desarrollo, que participan en las convocatorias que organiza el Fondo para el Desarrollo, que es manejado, digamos, administrado por el Consejo Nacional de Arte y Cultura en Cinematografía, en el cual el Ministerio de Cultura tiene asiento principal. Más o menos, ¿cuántas películas tenemos a día de hoy en patrimonio fílmico? Pues digamos que por el hecho de títulos, como te digo, en algunos casos solo hay fragmentos. En el caso de María, que es el primer largometraje, solo existen 25 segundos. Y en el caso del drama del 15 de octubre, hay 46 segundos. Y eso implica que más o menos en este momento estamos promediando al día de hoy 1.500 títulos de largometraje, de los cuales, digamos, cerca de 900 pueden estar acá representados, pero como le digo, existe el trabajo todavía de identificación de muchos cortos, porque digamos que la fundación tiene un total de 200.000 elementos, un poco más, un poco menos, y esos 200.000 elementos han sido recibidos a lo largo de estos 35 años, y en esos 35 años, porque no se tiene todo el personal, todos los recursos, no se ha podido completar la revisión y verificación técnica de todos los rollos recibidos. Además, hay otro problema que es el que proviene de las noticieros de televisión. Los noticieros de televisión y cinematográficos que son muy tempranos acá. En 1914 ya los de Doménico habían establecido un diario colombiano que después se llamó Noticiero Colombiano y que era una crónica social de Bogotá, pero luego se convirtió en una crónica de actualidades, que para 1900, por decirlo, 15, que es el más antiguo que se conserva, registra una procesión del Corpus Christi,
que sale de la Catedral Primada y va hasta la Plaza de las Cruces, porque este sector era muy importante. Luego hay una procesión cívica del 18 de julio que toma la carrera séptima, que la conocimos nosotros en sentido sur-norte, pero que era de norte a sur, porque la gente venía a la Plaza de Bolívar por la carrera séptima y toma esa procesión. Eso tendrá 5 a 6 minutos cada uno de estos registros. No sabemos cuánto tenían porque no se cuenta con información que diga el guión o cosas así. Más o menos también todo depende del magazine que se usaba para las filmaciones. El primer magazine cabían como 50, como 200 pies, algo que equivalía a 1 minuto por ahí, menos, o promedio. Y por eso las primeras películas de los Lumière, La llegada del tren a la estación de la Chota, El regador regado, La salida de la fábrica, son películas que fuera de tener varias versiones, porque no solamente es una versión, solo duraban 1 minuto, porque era la carga que permitía el rollo. Luego los rollos fueron aumentando su capacidad para que el magazine tuviera mayor carga de rollo hasta llegar a los años 40, 50, unos rollos de 1000 pies que eran pues de manera monstruosamente, o sea, una carga de una magazine de una película de 1000 pies, también que le cayera a alguien en un pie, cosas así, era fatal, además porque en el Technicolor se usaban 3 rollos porque se usaban los colores por separado. Ahora todo eso se ve mucho más fácil porque te pones una tarjeta de memoria y la tarjeta de memoria te pueden caber filmaciones de 4, 5, hasta 8 horas continuas. Entonces esto pues se tiende a ver de una manera muy desde esta óptica contemporánea, pero no se entiende la dificultad, la artesanía, la fuerza que tenían que tener los camarógrafos, porque las cámaras hoy son pues completamente livianas, se puede montar en un dron. Aquí hay una película de 1936 que es The Lure of the Andes en inglés, o sea, El esplendor de los Andes, pagada por la Federación Nacional de Cafeteros, y tiene un fragmento en el cual la cámara fue montada en el cable aéreo. Sí. El cable aéreo era el que se usaba para llevar los bultos de café. Los bultos, claro. Y ahí se montó la cámara y hace un registro desde el aire, como si fuera un primer dron, del paisaje cultural. ¿Cómo se llama esa pieza? Se llama The Lure of the Andes, El esplendor de los Andes, de 1936, pagada por la Federación Nacional de Cafeteros, que la encontramos en los sótanos de la sede diplomática, de las oficinas de la sede diplomática de la Embajada de Colombia en París. Y no hace mucho, hasta unos 10 años atrás. Y es nitrato. Y el nitrato es inflamable, entonces había una pequeña bomba de tiempo, pero estaba muy bien conservada en la Embajada de Colombia en París. Rito, para allá iba también el tema de la conservación, que nos explique rápidamente en qué consiste una buena conservación, no solo archivo, conservación y restauración del patrimonio. ¿En qué consiste? ¿De qué depende? Depende del estado en que se encuentran los rollos. Los rollos tuvieron 3 soportes de plásticos. Uno fue el nitrato, que se usó hasta 1950 porque era muy inflamable, se prendía fuego y se prende fuego a través de la degradación química que sufre de manera espontánea. Y solo se puede apagar hasta que se acaba el material porque produce óxido nitroso, es decir, produce oxígeno para la combustión. Luego está el acetato, que se usó hasta finales del siglo XX, que presenta un problema, era llamado de safety, de seguridad, porque no se incendia,
pero presenta un problema de degradación química que se llama el síndrome del ácido acético, que se puede evidenciar sobre todo por el olor a vinagre. Y luego está el PET, el polietileno, que se usó, pero para copias de exhibición, nunca para negativos, porque es muy fuerte y no se rompe. Y ahora se usan el almacenamiento digital. Pero ¿qué ocurre? Todos estos, tanto el almacenamiento de los soportes digitales, porque los hay, son los discos duros, pero la cinta LTO en sus diversas etapas, deben ser conservados en ambientes estables de temperatura y humedad, y lejos de la polución que está presente en las ciudades por los gases no combustibles que lanzan los combustibles fósiles, el polvo y la luz. Si tú logras estabilizar unas bóvedas como las que se ven ahí atrás con teja azul, donde haya temperaturas que se mantengan estables, lo mejor en 14 grados, pero claro, si hay especificidades para cada tipo de material. Para el negativo hay una, para las copias hay otro, etcétera. Y luego la humedad que no aumente más allá del 50% y es estable durante todo el día, durante todos los días, pues estás manteniendo una conservación que se ha probado tiene más de 125 años. Este año cumplimos, digamos, si damos como punto de partida las exhibiciones de los Lumière en París en 1895, las exhibiciones públicas, digamos que las películas duran 125 años o más. Ahora hay el otro desafío, que es el problema de las matrices digitales, o sea, las películas que nacen en código binario o que se digitalizan, se escanean desde los rollos fílmicos, y ahí también es necesario mantener temperatura y humedad estable para evitar que haya fallas en el fluido eléctrico y conservar también la cinta LTO, que es, digamos, la que más tiene durabilidad y que en ese momento tiene mayor capacidad de almacenamiento. Pero ¿qué ocurre con el mundo digital? El mundo digital tiene que ser migrado porque los tipos de archivo, como por ejemplo, antes, por ejemplo, tú buscas en tu computador un archivo de video y lo encuentras .avi, pero ahora después los encontrabas .mov y ahora lo encuentras .mp4. Si esos avis todavía los puedes recuperar, pero pasa lo mismo con los archivos de texto que están en versiones de Word, que si no los migras y los actualizas, vas a perder ese texto porque lo hiciste hace 20 años y ya no está WordStar o cualquiera de esos archivos. Entonces, los archivos digitales dependen de una migración constante cada 5 años, cada que las plataformas de video y la tecnología de video se actualiza, hay que actualizarlos. Y de otra forma también, los archivos de video digital, de formato digital, también son fáciles de encriptarse, de corromperse y de no contener toda la sumatoria que aunque fueron hechos inicialmente. Por eso hay que hacer revisiones anuales, checksum o cosas parecidas, para saber que el archivo no ha perdido sus cualidades y cada vez esto se sofistica más, entonces uno puede saber en qué sección, en qué parte es que el archivo presenta algún problema, porque en el momento en que se estaba copiando, por ejemplo, la matriz se estaba configurando, se estaba renderizando, por decirlo de alguna manera, ocurrió una baja en el fluido eléctrico y eso influyó en la conformación final. Toda obra, digamos, toda película
filmada en película de cine de nitrato, ¿esa película tiene su versión digital? Es absolutamente necesario porque en este momento el acceso al patrimonio audiovisual, trátese de imágenes o sonidos, solo es posible a través del mundo digital. Ya nadie intercambia rollos, pues los intercambia para llevarlos a un laboratorio y digitalizarlos, escanearlos cuadro a cuadro en diferentes resoluciones y en diferentes profundidad de bits. Entonces, todos los nitratos, si hay una manera, digamos, correcta, muy costosa de hacer la preservación con fines de largo plazo y con fines de muy largo plazo. Una es, si está en nitrato, se duplica a acetato y si está positivo se vuelve negativo y si está negativo se crea un positivo en alto contraste y se digitaliza porque si no, nadie, pues sí, en Estados Unidos y en la costa de Nueva Inglaterra y en algunos lugares en Gran Bretaña se exhiben películas en cine que incluso se hacen creo que en laboratorios incluso de México, pero son mínimo. Y además el mercado fotoquímico, el mercado del film está ya muy limitado porque las grandes empresas como Kodak destruyeron, no, demolieron los sitios donde fabricaban los rollos. Hay directores, por decir Chris Nolan o cosas así, que se empecinan en mantener vivo el celuloide y gracias de todas formas porque el celuloide está probado que dura más, porque como te cuento, pues es muy inestable el mundo digital y ya ha perdido cantidad de películas porque además se producen más, pero verdaderamente para poder tener una preservación completa, tú deberías volver a convertir esos archivos digitales en película de cine. Claro, porque... O analógica o digitalmente, porque el soporte de acetato o de poliéster resiste o sea, está hecho también para que uno pueda imprimir sobre él tanto el sonido como la imagen digitalmente y luego la lea. Hay una empresa noruega que se llama Picul, P-I-Q-L, que tiene, digamos, la promoción del soporte fílmico, pero impreso en digital y fuera de eso lo guarda en Moirana, por allá, una ciudad que está cerca al Ártico, que es perfectamente seca y fría, y entonces hay países, por ejemplo, no necesariamente para el cine, pero sí para, por ejemplo, la bandera brasileña la pusieron en ese tipo de soporte y la historia de la bandera brasileña para poder tener acceso a él. Son, digamos, cosas que en esta época post-pandémica cada vez se vuelven más inaccesibles para países de economía débil y subdesarrollada, economía, no la creatividad, no el genio, no la expresión audiovisual que está a la par que en cualquier otro país, pero nosotros pues tenemos una economía subdesarrollada y tenemos otra serie de necesidades. Patrimonio, con qué recursos cuenta? Y pues esta transición hacia lo digital y de regreso, porque parecería entonces que están condenados a desaparecer una cantidad de películas en celuloide, porque si tienen 125 años, pues van a desaparecer en algún punto si no se pasan. Y de vuelta también. Ahí esa discusión no se ha zanjado, pero la verdad es que el avance de lo digital y su masificación completa y digamos, una película antes había que enviarla por carga, son 5 rollos o más, 5 rollos de una película promedio de 90 minutos que en peso y volumen equivalían a tanto.
Hoy, cuando hay una escasez de recursos y el petróleo está subiendo, todas las empresas transportadoras cobran mucho más. Entonces, si tú tienes una película en cine, de alguna manera está encriptada. Tú puedes, si tienes una copia positiva, sacar el rollo y observar su contenido a contraluz en una ventana, en una mesa de luz. No la puedes proyectar para más personas, pero bueno, sabes, bueno, aquí Bajo el cielo antioqueño, entonces esta película es Bajo el cielo antioqueño, mire que aquí están los actores, todo eso, no puedes darle la ilusión de movimiento porque es una proyección, si la estás pasando solamente en una máquina cuentapiés, en un aparato de cuentapiés. La tienes que transferir a digital en diversas calidades. Pasemos rápidamente, Rito, al presupuesto. Ustedes dependen del Ministerio de Cultura, pero tienen... Es una entidad privada que es de naturaleza jurídica privada y parte de su trabajo es la gestión para la consecución de recursos, y esa gestión, ahora que existe digamos, una dinámica muy importante desde la dirección ocupada por Alexandra Falla Serrate de 2015, hemos trabajado en la digitalización de la televisión pública para RTBC, digamos que la parte primordial para poder tener la sede institucional y construirla a partir de apoyos de recursos por parte del FDC. O sea, el FDC, el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, dedica el 70% de sus ingresos a la producción, el 10% a la administración que corre a cargo de Proimágenes y el 20% a otros asuntos como la preservación, como son las becas para asistir a festivales, como son la publicación de investigaciones y libros, etcétera, y como es el apoyo a festivales, etcétera, etcétera. Todo esa parte de ese 20% que completa ese 100, de 70 para producción primordialmente y 10 para la administración, es el que ha permitido el desarrollo de esta entidad en ciertas como en la infraestructura para el almacenamiento. Y la venta de servicios a la televisión pública, tanto RTBC como, por ejemplo, TV Islas, es decir, buscar que sus archivos, su patrimonio particular de imágenes y sonidos que estaba en analógico, en cintas de Betacam, de Mumatic, de VHS, se traslade a código binario, se convierta en código binario de manera técnica. Esa es la otra parte de la generación de ingresos. Nosotros participamos en absolutamente todas las convocatorias habidas y por haber, y hemos logrado obtener recursos de la FIAT, de la FIAP, de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos, de la Federación Internacional de Archivos de Televisión, del programa de la Agencia Española para la Cooperación Internacional y el Desarrollo. También hemos logrado que nuestros archivos, como el Archivo Histórico Cinematográfico Colombiano de los Acevedo, sea declarado Memory of the World, Memoria del Mundo para Latinoamérica y el Caribe. De manera que todo ese conjunto de la gestión desde la dirección, con el apoyo de la subdirección administrativa a cargo de Ricardo Cuesta y la subdirección técnica a cargo de mí, ha logrado la sostenibilidad. Pero no existe, digamos, un rubro directo de la Tesoro Nacional que diga va para la Fundación Patrimonio Fílmico. Entonces, pues, bueno, yo llevo 22 años acá y aunque ha habido afugias y momentos muy difíciles, también hay una satisfacción y pues ya será objeto de nuevas interpretaciones de cómo apoyar el patrimonio audiovisual. Se ha logrado de todos modos mucho en el sentido de que también es valorado por los colombianos sus películas y conocidas, muchas de las cuales eran desconocidas por
Y para allá voy, Rito, para cerrar, digamos, ¿qué tanto consumo y consulta hay de este patrimonio por parte de los mismos colombianos, sean o no realizadores? Sí, hay como esos dos tipos de consulta, que es la consulta de los que requieren imágenes de archivo para ilustrar tanto sus nuevas producciones. En ese sentido, el archivo tiene un gran movimiento porque tanto los que participan en las convocatorias de la televisión pública de Colombia como los que participan, hay una, desde finales de la segunda década del siglo que estamos llevando, por ahí del año 18-19, hay un mayor interés por parte de los documentales y en eso ha sido muy importante el streaming, o sea, Netflix, Prime Video y otros han creado una franja que no estaba muy clara cuando las películas se proyectaban en cine y cada año se veía un documental, casi siempre un documental de tipo escandaloso, como fue en su momento Holocausto Caníbal por allá en la década de los 80, o documentales sobre bellezas de la naturaleza. Colombia Magia Salvaje es más o menos un documental que fue de creo que es de 2012, si no estoy mal, 2014. Pero ese tipo de documentales que llegaban a las salas, que por la calidad de las filmaciones y de las imágenes, cuando el streaming se impuso, ya falta poco, está imponiéndose, sí se abrió una posibilidad, la historia de Pablo Escobar, la historia de la hija de Pablo Escobar, la historia de la nieta de Pablo Escobar, la historia de la mamá de Pablo Escobar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso logró crear una necesidad de las imágenes de archivo y también esas ficciones sobre los capos de la droga a veces son necesariamente investigadas y son ficciones, son, digamos, inventos sobre una realidad que ocurrió. Pero cada vez son más serios los directores y entonces necesitan conocer el contexto en el cual surgieron estos capos y entonces vienen e investigan cómo fue que estos señores se enriquecieron, cómo se cometieron las masacres por parte de los grupos al margen de la ley, y etcétera. Entonces eso crea un consumo. Y la entidad también busca hacer actividades de divulgación. Nosotros hemos llevado un programa Memoria Activa que tenemos los miércoles de 4 a 6 a través de las redes sociales, que se transmite por Facebook, se transmite originalmente por Zoom, que se replica en Facebook. Y ahí estamos haciendo, por ejemplo, una historia de la cinematografía del siglo XX con todas las más o menos 100 películas que tenemos restauradas. Pero hace falta, obviamente, incrementar el uso y la injerencia y la importancia e introducir el patrimonio audiovisual en la educación media y en la educación superior, porque son elementos que permiten una mayor comprensión de los fenómenos sociales, culturales y políticos e incluso económicos. A través de una película se puede a veces entender mejor por qué era que la gente actuaba de esa manera en determinado momento de la historia de un país, de una región y del mundo. Tremendo. Rito, mil gracias, buenísimo. No, a ti muy amable por el interés, muchas gracias y un gusto poderte volver a ver y muy agradecido por tu colaboración hoy, ayer y antier.